Bienvenidos, soy la maestra Raquel Romero y voy a hablarles sobre la teoría francesa del hecho y el acto jurídico. Estos dos conceptos son sumamente importantes como base para nuestro entendimiento de la legalidad de nuestras conductas. La teoría francesa nos dice que el hecho jurídico, que va a ser nuestra conducta en general, va a tener diferentes subdivisiones. Un acto que va a requerir de la voluntad de la persona que la realiza y un hecho jurídico que no necesariamente requiere de la voluntad, al menos no de la voluntad de generar una consecuencia jurídica, pero vamos a verlos poco a poco. El hecho jurídico es definido como el acontecimiento de la naturaleza o del hombre que produce consecuencias jurídicas porque esa conducta está dentro de los supuestos que contempla la ley. Específicamente, el acto jurídico va a ser con la manifestación expresa de mi voluntad y con la intención de crear consecuencias jurídicas. Puede ser por mi propia voluntad, que es el unilateral, o por el acuerdo de más de una voluntad, que es el bilateral. En este caso, el unilateral, tenemos como mejor ejemplo de él el testamento. El testamento no requiere que yo me ponga de acuerdo con mi familia de a quién le voy a heredar qué cosa, no requiere que yo tenga conocimientos amplios en derecho, basta con que yo manifieste mi voluntad ante un notario público para que todos mis bienes puedan ser heredados a las personas que yo decida. En cambio, el bilateral requiere de un acuerdo mutuo y que ese acuerdo quede respaldado de alguna manera para que tenga consecuencias legales. Veamos los bilaterales. Nos dice entonces la teoría francesa, existe el convenio en sentido amplio, que va a ser este acuerdo de voluntades y va a poder hacer cuatro cosas específicas. Puede crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y para ser más claros y específicos, vamos a tener dos tipos: el contrato, que va a crear o transmitir derechos y obligaciones, y el convenio en sentido estricto, que las modifica o las extingue. El contrato, nuestro mejor ejemplo va a ser la compraventa. La compraventa es muy clara. Crea obligaciones y crea derechos. Crea obligación de la parte que quiere comprar de pagar un precio. Crea la obligación de la persona que va a entregar ese bien, en este ejemplo de nuestra imagen, una casa, entregar los papeles que correspondan para decir que esa propiedad pasa a manos de la otra persona. Y además va a transmitir el derecho de propiedad. El convenio en sentido estricto, que modifica o extingue, es cuando ya existe un contrato y vamos a cambiarlo. Un buen ejemplo es la negociación del pago de un pagaré. Cuando un pagaré no es pagado en la forma que debe serlo, se puede iniciar un juicio en el cual se busca, si bien el pago completo de la deuda, se puede llegar a un acuerdo en el que la persona le dice, yo te debo 10,000 pesos, no tengo ese dinero, te doy dos opciones. Te puedo pagar en este momento 7,000 pesos, que es modificar lo que habíamos acordado, o en lugar de que te lo pague como habíamos acordado, que era a 3 pagos, te lo voy a pagar a 10 pagos porque no me alcanza el dinero. Perfecto, modificamos lo que ya habíamos acordado, modificamos el contrato, que era este acuerdo de dar determinada cantidad de dinero en determinado tiempo, y así se termina la obligación. Por el otro lado, tenemos los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos van a ser aquellos donde la conducta del ser humano no tiene la intención de provocar una consecuencia jurídica. Esta consecuencia jurídica, como no es deseada por el ser humano, en ocasiones tiende a incumplirse o a tratar de deslindarse de ella. Sin embargo, como sí se genera una obligación o un derecho o una consecuencia específica que ya está contemplada por la ley, necesitamos ajustarnos a ella. Un buen ejemplo sería si en el caso del hecho creado por el ser humano, que yo cree una presa para no permitir el paso de agua por mi terreno porque daña mis cultivos. Como hay otras personas que tienen derecho a obtener esa agua que yo bloqueé, tengo que dejarles pasar para poder ingresar. Y un hecho en la naturaleza, el hecho de la naturaleza no requiere que yo lo desee así, incluso ni siquiera que yo lo haga a propósito. El mejor ejemplo es una muerte accidental. Es un hecho de la naturaleza. La persona falleció, no tiene ningún tipo de respaldo jurídico con el cual designe quién se va a quedar con sus bienes. Tenemos un hecho de la naturaleza. Y el nacimiento, la persona que nace no está pensando en si quiere o no nacer, no está pensando si quiere tener el derecho de filiación con sus respectivos padres o la nacionalidad, que también es un derecho, pero lo tiene por el mero hecho de nacer. Y los hechos del ser humano pueden ser lícitos o ilícitos. Los lícitos son los que se ajustan de acuerdo a lo que necesito hacer
que está contemplado por la ley. Las servidumbres de paso, como el ejemplo que puse del paso de agua o dejar pasar a los animales para un río que hay en mi propiedad para la toma de agua, es un gran ejemplo de un hecho lícito. No depende de mí que mi terreno esté en el lado donde está el río o que el terreno de mi vecino esté lejos de ese río, pero los dos necesitamos el agua. Y los hechos del ser humano ilícitos van a ser aquellos que vayan en contra de lo que está estipulado por la ley. Un gran ejemplo es el incumplimiento de un contrato. Yo estoy yendo en contra de lo que se supone que debo hacer, estoy en contra de lo que me correspondía por obligación realizar y estoy haciendo otra cosa. Y puede ser tan simple como eso o puede ser aún más complicado, que sería ajustarme a un tipo penal. Asesinar a alguien, robar, es un hecho del ser humano. Yo no quiero la consecuencia de robar. Yo quiero tomar ese dinero que no es mío. Lo que no quiero es la consecuencia. Y la consecuencia es, pues, un periodo específico con restricción de mi libertad. Eso sería todo de mi parte. Agradezco su atención.